¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy en la tercera sesión de los diálogos de formación política barrial. Mi nombre es Sofía. Hoy día estoy, bueno, para los que ya han venido antes, estoy reemplazando a nuestra querida y carismática Picha Quinteros. Queríamos agradecer primero al Museo de la Solidaridad Salvador Allende, quienes son dueños de casa hoy y colaboradores en la organización, al equipo de Make, quienes posibilitan la transmisión por streaming, así full profesional estamos hoy día, el streaming en el Facebook Barrio República STGO, por si tienen contactos que no hayan podido venir o por si quieren acceder al video integral de esta exposición, lo pueden encontrar ahí también. Agradecer a la Comisión de Formación del Barrio República, que es parte de la Asamblea Territorial Autoconvocada y que organiza también la actividad, el ciclo completo de diálogos de formación política barrial, y al profesor Carlos por su voluntad de compartir hoy día con nosotros. Para los que vienen por primera vez y también como recordatorio para quienes han participado de sesiones anteriores, estos diálogos de formación surgen como iniciativa de formación barrial en el contexto de las movilizaciones sociales que comenzaron en octubre. Partimos el recorrido con Fernando Atria, que estuvo acá en el museo también y que nos estuvo hablando sobre qué es, para qué sirve y cómo se podría o debería cambiar un texto constitucional. Luego estuvimos con Marcela Ríos en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UDP, quien nos dio luces sobre procesos de cambio constitucional en el mundo. Y hoy invitamos a Carlos Pérez Soto, quien es profesor de Estado en Física, académico e investigador en Filosofía de la Ciencia. Entre otros, el profesor Pérez se ha dedicado al estudio de clásicos del pensamiento social, como Marx y Hegel, por lo que nos pareció que la mirada que nos puede ofrecer sobre el momento en que vivimos puede aportar en este proceso reflexivo, formativo que nos propusimos generar desde la comisión. En esta búsqueda de herramientas conceptuales que vayan apoyando la movilización, quisimos invitar al profesor Pérez a discutir dos cosas. Sobre todo, primero, el concepto de poder popular y segundo, cómo el poder popular se vincula o se podría vincular con el actual proceso constituyente. Carlos tendrá 40 minutos para exponer, ¿sí? Lo juro, 40 minutos para exponer y luego el público presencial y virtual, la gente que está por streaming y me escucha, también va a poder hacer preguntas durante un tiempo de 30 minutos. Recordarles a los que ya han venido y comentarles a quienes no, que en estos espacios, sobre todo para no interrumpir, en lugar de aplaudir, para manifestar efusivamente nuestra aprobación a los comentarios, hacemos así, ¿ok? En lugar de aplaudir. Entonces, esperamos aquí a los vecinos, vecinas que se instalen y dejamos al profesor Carlos Pérez con su exposición. Gracias. Quiero en primer lugar agradecer a los compañeras, compañeros del Barrio República que me invitan por la confianza que tienen en que puedo decir cosas con sentido en un asunto tan difícil. Decir que es un orgullo estar en la casa de Salvador Allende, o al menos en una de las casas de Salvador Allende. En realidad la casa de Salvador Allende es La Moneda, donde volverá de la mano de alguna presidenta, algún presidente que sepa realmente encarnar los anhelos de justicia de este pueblo. Ya lo vamos a ver volver a través de una alameda muy ancha. Por ahora, acá les agradezco que me planteen un tema de orden más político, ¿no? Bueno, yo voy a hablar cuando a uno le preguntan sobre poder popular, movimiento popular, desde la perspectiva de las izquierdas, que son muchas. Algunas no les gusta llamarse izquierdas, pero son nítidamente identificables. No voy a hablar 40 minutos, espero hablar mucho menos, porque me parece que lo más interesante puede ser lo que conversemos. Entonces, como lo hago siempre, voy a decir así muy rápidamente un montón de cosas distintas y después conversamos. Yo creo que es necesario distinguir, en primer lugar, el movimiento social, el movimiento popular y el movimiento revolucionario, ¿no?
Yo nací en marzo, soy marxista, pero yo creo que una cuestión elemental es asumir la conciencia de que los marxistas no son toda la izquierda, ni siquiera son todos los revolucionarios. Hay revolucionarios que no son marxistas, hay una amplia izquierda de anarquistas, ecologistas, feministas, indigenistas que son de izquierda y no necesariamente son marxistas. Hay que asumir que la izquierda no es todo el movimiento popular. En el movimiento popular puede haber fuerzas sociales, ¿no es cierto?, mucho más amplias, y que el movimiento popular no son todos los progresistas que hay, además. Hay que establecer esas distinciones, porque una de las cosas que voy a proponer es una política de tolerancia, de diálogo muy amplio entre muchas izquierdas de distinto grado, incluso de distinto propósito. El movimiento social, en general, es un movimiento reivindicativo. En general, no siempre, local. Lo que busca son reformas, ¿no es cierto?, generales, el salario mínimo, el pilar solidario, cuestiones locales como el movimiento social en Freirina, en Aysén, qué sé yo, como puede ser la paridad de género, como puede ser los intereses de los pueblos originarios. El movimiento social no necesariamente es anticapitalista, porque tiene problemas muy concretos y muchas veces muy urgentes. El movimiento popular es o una parte o un momento del movimiento social. Nunca alcanza a ser todo el movimiento social, nunca alcanza a ser permanentemente el movimiento social. Es una parte, es un momento cuya característica esencial es que se trata de un movimiento anticapitalista. Eso es lo que define al movimiento popular, si le vamos a poner ese apellido, popular, ¿sí? De lo que persigue, ¿no es cierto?, el movimiento popular ya son reformas estructurales, un paso más adelante en la conciencia, en la radicalidad política, en los riesgos que se está decidido a asumir por el cambio social. El movimiento popular puede convertirse en un movimiento revolucionario si lo que busca es derrocar el capitalismo, no solo obtener el mejor capitalismo posible, sino cambiar la correlación de clases, derrocar la clase dominante. No es lo mismo una revolución populista que favorece a los pobres, que favorece a las capas medias empobrecidas, que una revolución socialista en que cambia la clase dominante, en que de lo que se trata es que el conjunto del pueblo va a ponerse de acuerdo en un proceso social de características radicales, ¿no? Yo creo que hay que distinguir también lo que deberíamos llamar perspectiva comunista. Los socialismos van y vienen, ya fueron y ya vinieron, ¿no? Yo creo que con la perspectiva comunista va a pasar un poco lo que pasó con la burguesía. La burguesía se demoró 400 años en establecer su hegemonía y dio batallas locales más grandes, más chicas, ¿no es cierto?, para obtener fueros feudales contra los señores feudales, para derrocar monarquías absolutas, hasta que logró la hegemonía completa. Y esas batallas las ganó, las perdió. Vamos a tener muchas veces revoluciones socialistas que crecen, que naufragan, revoluciones socialistas que se convierten en poderes burocráticos, opresivos, que naufragan, y después en otro momento, ¿no es cierto?, de nuevo van a haber otras revoluciones socialistas en un vaivén en que la tónica de fondo es que va creciendo la hegemonía comunista. La hegemonía comunista hay que pensarla como un proceso histórico de largo plazo, un proceso histórico en que de lo que se trata no es de derrocar el capitalismo, de lo que se trata es de terminar con la lucha de clases. Es una cuestión, una tarea de toda la humanidad que tiene mucho más largo alcance. En la mañana, en una charla en la Escuela de Medicina, alguien me preguntaba, ¿usted cree que el marxismo ha resultado en alguna parte, que la revolución socialista resultó en alguna parte? Y yo le decía, mire, lo verdaderamente peligroso del socialismo es que todavía no empieza. Espérense cuando empiece. Ahí van a ver lo que es bueno. Pero no le doy ninguna garantía tampoco. Cuando de nuevo tengamos una patria de los trabajadores, una república obrera, bueno, ahí están los burócratas para echar todo para atrás, ¿no es cierto?, para usufructuar a costa del conjunto de los trabajadores, y habrá que derrocar los burócratas de nuevo. La revolución socialista no hay que confundirla con la socialización de los medios de producción.
La socialización puede ser administrada por una clase burocrática que usufructúa del producto social. El comunismo es mucho más que el socialismo. El socialismo se gana, se pierde, se vuelve a ganar, se vuelve a perder. Digo eso para los que lucharon un día y claro, eran buenos. Hay otros que lucharon muchos días y eran mejores. El comunismo, en cambio, es de los que creen que es necesario luchar toda la vida. Como ustedes saben, esos son los imprescindibles. El punto es en qué estamos en este país en este momento, ¿no? En primer lugar, estamos en un movimiento social muy radical porque implica una pérdida de paciencia global, estructural con el sistema. Es muy interesante, muy bonito además que se hagan unas marchas enormes sin un petitorio, en que la gente lleva en un cartelito, no más AFP, igualdad de género, autonomía, pero en puros cartelitos chicos, digamos, no, hasta ahora que Unidad Social se ha puesto las pilas y hay un petitorio más o menos organizado. En las 3 primeras semanas, en las 4 primeras semanas, la gente salió a la calle simplemente indignada, indignada de los últimos 30 años, porque ahí hay un lema de este movimiento que es extraordinariamente sabio. No eran 30 pesos, eran 30 años. Y si uno saca la cuenta, ¿qué 30 años son esos? Son los 30 años del arco iris, no son los 45 años contando la dictadura de Pinochet, son los 30 años de la alegría ya viene, que venía con la letra chica del neoliberalismo. Hemos perdido la paciencia por fin, en contra de los que vendieron la democracia, de los que vendieron los recursos nacionales al capital transnacional, de los que han destruido la salud pública, de los que han destruido la educación pública para reemplazarla por una educación de mercado, por una educación marcada por el CIMSE y por la PSU. Un movimiento social cuya radicalidad lo convierte de suyo en movimiento popular. Y sin embargo, seamos modestos, seamos prudentes, lo que está en juego aquí no es el socialismo. No, lo que queremos es cambiar la Constitución. Nos parece que cambiar la Constitución puede ser una manera de empezar el camino para desmontar la economía neoliberal. Pero desmontar la economía neoliberal no significa necesariamente construir la patria de los trabajadores. No, ganaríamos mucho, el mundo ganaría mucho, si mostráramos que el modelito y el oasis duraba 30 años. A lo sumo, y que después de 30 años naufragaba, ¿no es cierto?, en la indignación de la gente ante la falsa competencia, que se supone que hay mercado y no hay mercado, ante un neoliberalismo que funciona para los trabajadores, que funciona para la pequeña y mediana empresa, pero que no funciona para los grandes. Los grandes son estalinistas, el Estado les paga todas las deudas. Entonces, para el mundo es muy importante el ejemplo que estamos dando, aunque nos pasen la planadora por encima. ¿Quieren modelito? Bueno, en 10 años, si no son chilenos, la gente va a perder la paciencia. Bueno, si son chilenos habrá que esperar 30 años, ¿no? En tal manera que estamos pidiendo reformas estructurales. No necesariamente el capitalismo el que está en juego. No, si ustedes tienen, ¿no es cierto?, llegada, ¿no?, a don Andrónico, díganle, mire, don Andrónico, Horst, amigo mío, no se alarme, no es el capitalismo, es el retail. No es el capitalismo como tal, son las concesiones mineras, son los fondos de los trabajadores secuestrados por la AFP. Pero lo que estamos poniendo en juego no es el derecho de propiedad, lo que estamos poniendo en juego, ¿no es cierto?, no es la hegemonía completa de los trabajadores, no. Estamos pidiendo una constitución que nos permita desmontar una forma de capitalismo salvaje que es evitable. Si quieren, ¿no es cierto?, cuidar el capitalismo a más largo plazo, entonces absténganse de exceso. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que la gente está diciendo, a pesar de que los marxistas quisiéramos. Siempre hay marxistas subiéndose por el chorro y diciendo, no, ahora, ¿no? Como cuando echaron a De la Rúa en Buenos Aires, echaron a De la Rúa con un movimiento muy parecido a este, y una compañera venía acá a Santiago de Chile a decir, se está hablando de socialismo en las calles de Buenos Aires. No. Había un estallido que era administrable, había una gran catarsis que fue plenamente administrable y los piqueteros naufragaron en un par de meses. ¿Cómo puede naufragar este movimiento si no aprendemos, ¿no es cierto?, de esas lecciones, si no aprendemos cómo el poder gobierna administrando los conflictos, no tirándoles benzina?
no sacando los milicos a la calle, administrándolos, ofreciendo arcoíris por arriba y neoliberalismo por abajo. Aquí yo, en uno de los textos que he escrito en estos días, decía, yo le tengo no miedo a la violencia, no miedo a la guerra falsa con quien nos amenaza Piñera, yo le tengo más miedo a la paz, yo le tengo más miedo al arreglín, porque aquí para salir, ¿no es cierto?, de este momento duro del neoliberalismo, lo que hay que hacer es un gran arreglín, hacer una constitución llena de derechos vagos, de derechos emocionantes que no sean reclamables y basarnos por debajo en la estructura del modelo neoliberal tal cual, ¿sí? De tal manera que yo creo que esto puede ser llamado una revolución populista, ¿sí? Los eruditos, los cientistas políticos que se sienten orgullosos cuando encontraron el nombre correcto, es una revolución populista, es mucho más que una revuelta, es mucho más que una simple acumulación de reivindicaciones, porque lo que se está pidiendo es algo efectivamente estructural. Los movimientos sociales luchan contra la injusticia en general. Este movimiento está luchando contra algo que va más allá que eso. Está luchando contra el neoliberalismo. A nadie le cabe ninguna duda que lo que está en juego aquí es la colusión de las farmacias, que le hayan regalado el mar a 7 familias. Eso es lo que está en juego. Y si eso es lo que está en juego, entonces lo que hay que pensar es cuál es el programa, qué es lo que necesitamos. Lo que hay que pensar es cómo redactar una constitución, no para ampliar la democracia, no, para poner en jaque el modelo neoliberal. ¿Qué tendría que decir la Constitución que nos permitiera, ¿no es cierto?, desmontar el modelo neoliberal? Hay que apuntar a lo esencial, porque hay muchos derechos que son regalables porque no son reclamables. No sé si entienden. Noten que al neoliberalismo la paridad no le cuesta un peso. Le pueden pagar lo mismo a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué? Porque a todos les pagan mal nomás. Si a todos les van a pagar mal, si a todos van a tener la misma oportunidad de precariedad laboral, entonces tengamos paridad. Noten que en España hay 30 autonomías y el capitalismo no se le ha movido ni un pelo. De tal manera que si los cavernarios y los dinosaurios, ¿no es cierto?, de la derecha de este país aceptaran la autonomía de los pueblos originarios, al capitalismo no se le movería un pelo. ¿Qué es lo esencial? Lo que hay que pensar es qué le duele al neoliberalismo. Y eso en un programa breve, no en un programa, ¿no es cierto?, de 200 páginas a la desbandada, donde está todo pero no está nada porque nadie logra encontrar. No, en un programa breve, 5 puntos, ¿qué le duele al neoliberalismo? ¿Cuáles son los pilares? Y para mi gusto no es muy difícil. Este país vale para el capital transnacional, por el cobre y por el litio, vale por los 220.000 millones de dólares de los trabajadores que están en los fondos de pensiones y están invertidos en el capital especulativo internacional. Este país vale por la elusión tributaria. ¿Cuál es nuestro programa? Derogar las concesiones mineras, prohibir toda forma de elusión tributaria, recuperar los fondos de los trabajadores para una administración que busque el usufructo social, para capitalizar el cobre y sacar ganancias y pagar pensiones dignas, para apoyar las pequeñas y medianas empresas, qué sé yo. Bueno, fondos del conjunto de los chilenos para el desarrollo del conjunto de los chilenos. Aquí de lo que se trata es de terminar con los sistemas de bonos, de subvenciones, de concesiones. De lo que se trata es de terminar con la precariedad laboral. Esos son los pilares del neoliberalismo. Aquí de lo que se trata es de derogar todos y cada uno de los tratados de libre comercio. Noten que esta comisión chamullenta que nos pusieron, ¿no es cierto?, unos ciudadanos particulares a título puramente personal y que está determinando la historia de Chile en este minuto, en las condiciones que le pusieron a la Asamblea Constituyente, que ni siquiera se va a llamar así, pusieron una condición que tiene que hacernos reflexionar. La Asamblea Constituyente no podrá tocar los tratados de libre comercio. Ahí se da cuenta uno qué es lo que les interesa, qué es lo que quieren defender. Ahí es donde uno se da cuenta qué es lo que le duele al neoliberalismo. El programa tiene que ser radical en el sentido de que apunte precisamente a los pilares del modelo. Desde esos pilares vamos a tener los recursos, ¿no es cierto?, para hacer una política realmente democrática, una política de desarrollo realmente nacional y compartido con los países, ¿no es cierto?, de la región. Yo creo que lo que necesitamos no es solo una constitución democrática que reconozca derechos.
Necesitamos una constitución que ponga, ¿no es cierto?, que nos permita desmontar el sistema neoliberal. En ese sentido, este movimiento social puede ser llamado, ¿no es cierto?, una revolución populista. Populista, porque el populismo, más allá de las estigmatizaciones de la derecha, lo que busca es, ¿no es cierto?, favorecer a los sectores más desfavorecidos, eso, a los pobres, a las capas medias empobrecidas, a las capas medias, ¿sí? El sujeto de una revolución populista, ¿no es cierto?, son las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales. Si queremos que esta revolución populista tenga un alcance neoliberal, necesitamos empoderar a los partidos políticos que representen el sentir nacional. No me pregunten cuáles. Estuve pensando toda la noche, yo decía, bueno, no, después pensé, no, tampoco. Después me apareció una cruz, Universidad Católica, no, dije, no, tampoco. Una olla, un martillo, no, tampoco. Que no me vengan con que el partido de Salvador Allende representa los intereses de los trabajadores, porque el 80% del partido de Salvador Allende está de rodillas ante la corrupción y ante el gran capital. Que no me vengan con que el partido de Recabarren representa a los trabajadores si después de 6 semanas no han sacado ningún pronunciamiento explícito, claro, rechazo esto, rechazo lo otro. No habría que hacer una acusación constitucional, no salir 6 semanas después, ¿no es cierto?, con un programa alternativo. No, rechazo esto, rechazo lo otro, deroguemos las concesiones mineras. ¿Alguien ha escuchado al partido de Recabarren decir eso? Para que vamos a hablar de los partidos que casi ni siquiera llegaron a ser. Hay por ahí un partido Convergencia Social que no alcanzó a ser partido y ya se dividió en 3. Hay que formar partidos del movimiento popular, del movimiento de trabajadores, porque una de las diferencias entre el movimiento social y el movimiento popular es que el movimiento popular es un movimiento organizado con convicciones, organizado con estructuras capaces de educar, capaces de concitar el apoyo ciudadano. Lo que no nos pueden decir es que esto es una manifestación apolítica. Lo que no nos pueden decir es que esto no es ni de izquierda ni de derecha. Las personas que dicen que no son de izquierda ni de derecha es que son de derecha, pues eso es lo que son. Lo primero, ¿no? Yo siempre digo, noten que no hay universidades de izquierda y universidades de derecha. Hay universidades serias, porque la ideología dominante no se llama ideología a sí misma, porque la derecha no se siente como ideología, se siente como la verdad nomás. Lo primero que hace la gente cuando se empieza a amarillar es decir, la izquierda y la derecha es del siglo pasado, están superadas, etc. Que no nos vengan a decir que este es un problema de la política, de los políticos, como si estuviéramos condenados a tener representantes corruptos, ¿no es cierto?, o dirigentes que no piensan otra cosa que la calculadora que tienen en la mano. Organizaciones políticas. Mi opinión es que hay que tener nuevos partidos, muchos, nuevos líderes. Mi opinión es que esos partidos tienen que tener convicciones, que no nos vengan con el cuento posmoderno de las ideologías murieron, de no se puede creer en nada y que la resistencia es meramente en el cuerpo y es meramente individual. Nosotros tenemos que tener programa breve, radical, con convicciones profundas, que no nos vengan a decir, no, las utopías pasaron de moda. Lo que estamos pidiendo no es utópico, lo que estamos pidiendo, por un lado, es plenamente razonable, y por otro lado es plenamente posible. Tenemos todo en este país para ser un país de abundancia y de democracia. Lo que tenemos que hacer son muchas izquierdas, nunca más partido único, nunca más línea correcta. Noten que la consigna de línea correcta deja a todos fuera de la línea. ¿Cómo se sabe cuál es la línea? Ahí empieza una discusión, ¿no es cierto?, de desviacionismo de izquierda, desviacionismo de la derecha, que han mantenido a la izquierda durante 150 años peleando más con la izquierda que con la derecha. Lo que hay que hacer es una oposición en red, muchas izquierdas, muchos movimientos, muchos colectivos, muchos partidos
que tengan incluso objetivos parcialmente contradictorios, pero que acepten un gran paraguas común. Lo que queremos es que se acabe la lucha de clases. Lo que queremos es que haya familia, pero no matrimonio. Lo que queremos es que haya intercambio, pero no mercado. Lo que queremos es que haya orden, pero no leyes. Lo que queremos es que haya gobierno, pero no Estado. Es muy difícil plantear eso. Es utópico plantear eso con todas las herramientas tecnológicas que ha acumulado la humanidad. Hoy vivimos una época maravillosa en que por primera vez en la historia humana tenemos más soluciones que problemas. Por fin vivimos en una sociedad de abundancia. El problema es quién tiene la abundancia. El problema es que el 1% de la población mundial tiene más del 60% de la riqueza. Aquí no hay un problema de recursos, aquí no es que se va a acabar el agua, se va a acabar el petróleo, aquí se va a apagar el sol. No, hay más soluciones que problemas. La voluntad del conjunto de la ciudadanía puede resolver los problemas que tenemos. Lo que necesitamos es un espíritu común, no una orgánica común. Lo que necesitamos es aprender a actuar en red. Somos dominados en red. Noten que los medios de comunicación actualmente no se ponen de acuerdo. Operan en red, todos con la misma lógica. Cuando un canal de televisión empieza con una onda, los demás se sintonizan. Hay que aprender que las redes crecen y disminuyen. Tenemos que practicar una política de la más amplia tolerancia hacia el interior de la izquierda. Con las izquierdas se dialoga, con la derecha se pelea. Hay que entender que no todas las izquierdas van a la misma pelea. No todas las izquierdas están en todas. La red a veces se agranda y a veces se achica. Y cuando la red se achica, hay que tener la sabiduría de no tratar de traidores a los que en la próxima vuelta van a ser aliados nuestros. ¿Se entiende? Te perdonamos, Gabriel. Te necesitamos. Está bien, uno se puede caer. A uno le pueden decir, vota en general, porque en particular te vas a poder oponer. Bueno, cualquiera se cae, sobre todo si está con la calculadora en la mano, viendo más la CNN que la calle. Pero lo necesitamos. Necesitamos a todas las izquierdas. Los que no fueron esta vez irán a la próxima y será cosa de nosotros entusiasmarlos a la próxima. Los que tienen que estar en la otra orilla son los enemigos, no los aliados. Somos una gran familia. Toda la familia hay pelea y uno no se divorcia de su padre ni de sus hijos. Uno se separa de su señora tratando de que los hijos no sufran las consecuencias. Somos una gran familia y la tolerancia entre nosotros frente a un enemigo común, que todos lo tenemos perfectamente claro, es más importante que la vanidad de ser consecuente. Yo sí que fui consecuente, tú te equivocaste, no te perdono más. Actuar en red. Yo creo que es necesario, para fomentar esa tolerancia, criticar el vanguardismo. Los vanguardistas de hoy son los burócratas de mañana. Las revoluciones las hacen los pueblos, no las vanguardias. Las revoluciones las hacen los pueblos, no los milicos. Y aunque los milicos sean marxistas-leninistas, mal pronóstico. Las revoluciones que las hacen los milicos terminan como dictaduras burocráticas aprovechándose del conjunto de los trabajadores. Tenemos que criticar la vanguardia en modo, en operación. Tenemos que criticar la vanguardia como criticamos a los amigos, no como criticamos a los enemigos. Pero no hay contradicción entre reivindicar nuestro derecho a la violencia revolucionaria y por otro lado criticar la violencia vanguardista cuyo único destino es aparecer en la primera plana del Mercurio. No hay contradicción. No hay contradicción entre predicar el derecho a la desobediencia civil, a la violencia revolucionaria y predicar al mismo tiempo que nuestros enemigos tienen los mismos derechos que nosotros. Porque nosotros estamos peleando por la justicia. Es una pelea desigual. Ellos no nos reconocen nuestros derechos humanos. Nosotros estamos obligados a reconocer los derechos humanos de los enemigos. ¿Por qué? Porque estamos peleando por la justicia, estamos peleando precisamente por ampliar el horizonte de los derechos humanos. No hay contradicción entre defender la legitimidad de la violencia de masas y al mismo tiempo condenar la violencia vanguardista que nos pone en manos del enemigo. Sin embargo, no es lo mismo condenar lo que uno no comprende que condenar lo que uno comprende. La violencia vanguardista, sobre todo la violencia de los pobres, es plenamente comprensible. Yo siempre pongo esto como ejemplo, en términos jurídicos, ¿no? Si un joven mata a su padre
porque resulta que su padre había abusado durante décadas de su madre. Eso es un homicidio. Y si lo hace con crueldad, un homicidio calificado. Lo que pasa es que el derecho hace como 400 años que reconoce que incluso ese homicidio tiene atenuantes, tiene una escala de penas distinta, porque no es lo mismo un delito comprensible que un delito incomprensible. Es incomprensible que el director general de Carabineros mande carabineros con 5 o 6 horas de instrucción a apuntar escopetas contra miles y miles de personas. Eso es una violencia incomprensible, inaceptable. La violencia de los jóvenes secundarios no es aceptable, pero es claramente comprensible. Y nosotros tenemos todo un diálogo que hacer con los jóvenes, que además no es un diálogo muy difícil, porque los jóvenes han demostrado tener más conciencia que los ciudadanos de este país. Y porque estoy seguro que en los liceos, ¿no es cierto?, de la periferia de Santiago, los jóvenes son capaces de entender eso. Claro, siempre los liceos más cuicos, los niñitos quieren ser héroes, pero no son esos los jóvenes que nos preocupan. Los jóvenes que nos preocupan son los que creen que tienen que proteger a los adultos. Esto es una cuestión, no sé si se dan cuenta, completamente al revés. Que haya jóvenes que creen que tienen que proteger a los adultos significa que hemos abandonado hasta la más mínima de nuestras responsabilidades. No es muy ético celebrar, fomentar que los jóvenes secundarios nos protejan. Somos nosotros los que deberíamos, ¿no es cierto?, como en cualquier manada en la naturaleza, poner a los jóvenes y a los niños y a los viejos al medio y salir, ¿no es cierto?, a dar la cara. Hay muchas maneras de enfrentar las fuerzas policiales, en particular con una línea de celulares, ¿no es cierto?, sonría, te estamos grabando. Los medios actuales permiten hacer eso, permiten infundirle un temor básico, ¿no es cierto?, a Carabineros, porque a la hora de los que hubo la derecha les va a dar la espalda. Cuando nosotros logremos meter al comandante, al director general de Carabineros preso, ¿no es cierto?, el mismo Piñera va a decir que bueno, porque estoy defendiendo los derechos humanos. Y los pacos lo saben y los milicos lo saben. Lo usan de carne de cañón y después le dan vuelta a la espalda. Y nosotros podemos recordarle eso a nuestro vecino carabinero, ¿no es cierto?, a nuestro compañero. Yo hago clase en una universidad donde tengo un curso en que la mitad, ¿no es cierto?, de las estudiantes son carabineras. Y ellas me dicen, nos están tirando a la calle, nos están poniendo en riesgo personal, frente a situaciones que no somos capaces, ¿no es cierto?, de controlar, que no hemos sido formados para controlarlas. Nosotros podemos distinguir una violencia humanista, una violencia que lo que busca es la justicia, una violencia que está amparada bajo el gran paraguas de los derechos humanos, de la violencia vanguardista, comprensible, y de la violencia irracional, de los que creen que los conflictos sociales se pueden apagar llamando a los milicos a la calle o cosas por el estilo. No hay ninguna manera de sofocar un movimiento masivo llamando a los milicos a la calle. Lo he dicho en muchas partes. Con 50.000 milicos, Pinochet no fue capaz de controlar una ciudad de 4 millones de habitantes. Y este señor que tiene apenas 12.000 milicos no puede controlar una ciudad de 7 millones de habitantes. Y eso es lo que mi comandante le debe haber dicho a mi presidente. Presidente, yo no puedo estar en guerra con nadie porque no tengo la capacidad operativa de sofocar un movimiento social de esta envergadura. Bueno, entonces no atendamos a la amenaza, ¿no? Aquí la violencia organizada de los que creen en la justicia es legítima, es válida, tenemos derecho a nuestra indignación, tenemos derecho a la desobediencia civil con que la expresamos. Me estoy enojando. Conversemos mejor. Muchas gracias, profesor. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Quisiera pedirles a quienes tengan preguntas que levanten la mano. No tienen que pensarlas todas ahora, pueden ir pensando en sus preguntas después, porque hay personas que van a ir por los lados con el micrófono. Déjame preguntar, ¿hay preguntas del streaming? No, ya. Gracias igual a los amigos del streaming que nos escuchan. ¿Pueden levantar la mano, por favor, para que podamos pasarles el micrófono? ¿Partimos como de atrás hacia adelante? Dame un momento. Ok, dos cosas. Uno, como hay 3 preguntas, no vamos a juntarlas, sino que va a ser una pregunta, respuesta, otra pregunta, respuesta, otra pregunta, respuesta. Lo segundo que quisiera decir es que a los costados
hay un link para que puedan contestar una encuesta que evalúa un poco, ¿cómo estuvo aquí el profesor? Evalúa la organización del evento y nos da también luces sobre algunas cosas sobre las que necesitamos tener información. Hay encuestas en papel también para las y los que no tienen celular o acceso a internet, para que también puedan pedirle a la Sole y a la Tania. Ok, vamos con la primera pregunta. Yo no lo sé, lo olvidé hace mucho tiempo. Mm. Claro, claro. Uno es Nixon, el otro es Trump. Mm. Napoleón I, Napoleón III. Mm. O sea, Salvador Allende, Ricardo Lagos, dices tú. En tiempo de tragedia, en tiempo de comedia. En tiempo de comedia barata. Mm. Claro, la gran constitución autoritaria y la constitución mediocre que vamos a sacar ahora, que declara derechos, ¿no es cierto?, irreclamables y que mantiene el modelo neoliberal por debajo, por supuesto. ¿Sí? Hola, profe. Ustedes saben que nosotros tenemos que ser indulgentes con estos líderes sociales que de alguna forma han traicionado parcialmente. No, indulgencia no. Hay que criticarlos, pero tenemos que contar con ellos. Sí, pero está esto también en la visión de la historia. Muchas veces estos líderes que se ponen en representación del pueblo, en realidad están interesados en sus carreras personales. Por lo tanto, ¿hasta qué punto No, claro, uno por podría supuesto. entrar en cuestionamientos radicales a cuestionamientos parciales, como por ejemplo lo que pasó con Boris o con... No, por supuesto. Lo que pasa es que no hay que condenar a priori. Por sus hechos los conoceréis. Si hoy día vota a favor de esto y está mal, bueno, y el día siguiente, ¿no es cierto?, está de nuevo junto en las posiciones que nosotros creemos correctas, bienvenido. ¿Se entiende? Vota a veces cosas de derechos humanos, cosas así. No, por supuesto. ¿Hasta qué punto la tolerancia del pueblo hasta estos representantes que en realidad varios cuando aparecieron, ¿hasta qué punto esto? Es que yo creo que esa es una intolerancia formulada en términos de valores. Cuando tú tienes unos valores y te los traicionan, te desilusiona. En cambio, lo que yo estoy sosteniendo es que hay que tener una tolerancia, ¿no es cierto?, basada en hechos políticos. Aquí de lo que se trata es de sumar. Yo le escuché a Salvador Allende una vez decir, mire, las tareas revolucionarias son dos, sumar y empujar. Si usted no suma, no empuja nomás. Y a la hora de sumar, hay que sumar a todo el mundo. Yo estoy seguro que algunos de estos dirigentes no van a volver más a las filas del movimiento popular. Pero también estoy seguro que hay muchos de ellos, y probablemente la gran mayoría, que ahora están, ¿no es cierto?, en una posición dudosa, calculadora, que no se han atrevido, ¿no es cierto?, a mojarse el poto, pero que en la próxima perfectamente los podemos tener apoyando la paridad, el derecho de los pueblos originarios, la derogación de las concesiones mineras. Yo pondría algunas pruebas de blancura. Prueba de blancura, ¿sí? Si usted no es capaz de pronunciarse enfáticamente en contra de las concesiones mineras, yo lo miraría de lado. Si usted no es capaz de pronunciarse enfáticamente en contra de la elusión tributaria, lo miraría de lado. No sé si entiende. ¿Por qué? Porque la prueba realmente decisiva tiene que ver con el núcleo del modelo neoliberal, no con los detalles, y en particular, no con la dignidad. No sacamos nada con tener dignidad y perderlas todas.
profesor, yo tenía una duda de... ¿Dónde? Usted nos indicó que el Allá. camino era un poco la construcción a través de los partidos, porque es lo que se valía... De muchos partidos, movimientos, ¿no es cierto? De todas formas. Lo que pasa es que las preguntas, lo que se habla por ese micrófono no se está escuchando en la transmisión, entonces... Ya, cambiemos el micrófono. Es muy importante. Son asistentes también. Que quede grabado nomás. Ricardo Lagos a la cárcel. Que quede grabado. ¿Aló? Sí. Entonces, hablaba de muchos partidos, mucha izquierda. El tema es que hoy en día estamos construyendo mucho desde la Asamblea, de hecho la oportunidad acá es de una Asamblea. ¿Cuál va a ser el camino del asambleísmo para obtener una vialidad, para obtener un camino que sea factible en los cambios reales de hoy en día? Y hablándose un poco de la política partidista, que yo creo que es algo que nos representa bastante a mucha gente. Lo que yo creo es que la política asambleísta dura un entusiasmo y naufraga en 2 o 3 meses. Eso lo hemos visto muchas veces en muchos movimientos sociales en todas partes, ¿sí? El punto es cómo convertir ese asambleísmo en orgánicas relativamente estables. Lo que yo creo es que no hay que discutir la forma de los partidos. Si alguien quiere tener un partido con centralismo democrático, que lo tenga. Si alguien quiere tener un partido organizado en torno al WhatsApp, que lo tenga, ¿sí? Hay muchas maneras orgánicas. Hay movimientos que prefieren llamarse partidos, que prefieren llamarse movimientos, qué sé yo, que se ponen nombres heroicos, con fechas, etcétera. La discusión no es la discusión orgánica, por eso tiene que haber muchas izquierdas, izquierdas que tengan incluso objetivos relativamente parciales, ¿sí? Las feministas de izquierda han logrado vincular el patriarcado a todo el problema social, a las clases, al medio ambiente, etcétera. Ojalá que todos pudieran hacer eso, pero si alguien tiene un problema puramente local, digamos los animalistas, por ejemplo, y bueno, el capitalismo, bienvenido sea, ¿se entiende? Muchas izquierdas con distintas convicciones, con distintas estructuras orgánicas, con distintas duraciones, incluso movimientos que se arman para una cosa y después se desarman, etcétera. Esa es la tolerancia, tolerancia orgánica, tolerancia ideológica. ¿Por qué? Pues no vamos a entrar a discutir de nuevo con los anarquistas si Bakunin era un viejo de mierda, si Marx era un viejo de mierda, digamos, esa cuestión no solo ocurrió hace 150 años, sino que es absolutamente inútil. Aquí lo que hay que hacer es discutir ideológicamente con la derecha, con las derechas, además que son varias. Lo que nosotros tenemos que hacer es practicar la tolerancia ideológica bajo un paraguas común. Eso yo creo, en una época en que impera la diversidad, impera la producción en red, en que somos dominados en red, no tiene sentido ponerse en bloque. Hay que ser capaz de aprender, tal como el poder lo hace, de resistir, y no solo resistir, pues, atacar en red. ¿Sí? ¿Se escucha? Acá, Ella. profesor, muchas gracias por este compartir. Sí, de lo último que estaba diciendo quería preguntarle, porque no me parece menor, si puede amplificar un poco más específico, en este momento, cómo podemos actuar más en red. Y lo segundo, ¿qué estrategias podemos tener como resistencia para empujar? No solamente para aguantar, sino para empujar en la dirección. Claro. Tenemos que empujar. Yo en el 2011 hacía muchas charlas y los que más me llamaban eran los estudiantes secundarios. Y entonces yo tenía ese discurso que nos ha pegado a Michelcito, Jean Michelito, Foucaultcito, de resistir, ¿sí? Hay que resistir este. Y un estudiante secundario levantó la mano y dijo, profe, ¿y cuándo vamos a pasar de resistir a atacar mejor? Me pareció muy sabio, digamos, eso de si seguimos resistiendo nos van a pasar la aplanadora encima, se trata de atacar. Pero la pregunta es concreta, es ahora. Hoy día yo creo que este acuerdo tiene que caerse. El acuerdo por la paz con Perdigones tiene que caerse. Los tipos tienen que entender que si quieren cuidar el modelito, no pueden sacar una constitución con un vicio de origen, una constitución negociada entre gallos y medianoche, con una asamblea que no es completamente ni representativa ni soberana, ¿sí? Tienen que entender, aquí la presencia de la gente en la calle es una gran amenaza para el poder. Tienen que entender en qué consiste esa amenaza. No pueden pasar la aplanadora ahora y 10 años después va a volver a ocurrir esto mismo.
Si quieren mantener el oasis, entonces estiren la mano, suelten la bolsa de plata, porque de esta manera no van a poder mantenerlo, aunque nos prometan los derechos que nos prometan. La cuestión tiene que ser concreta. Derogar las concesiones mineras, prohibir la ilusión, prohibir, ¿no es cierto?, el sistema de bonos, de subvenciones y de concesiones en educación, en salud, en transporte, en vivienda. Se trata de eso. Noten que no es difícil que nos pasen la aplanadora porque la debilidad en los dirigentes que tenemos es bastante grande. Se han pasado cayendo durante 6 semanas. Ya, pero que lo sepan. Dentro de 5 años, y empezando por los secundarios, vamos a volver a estar en la calle. Dentro de 10 años todo el mundo va a volver a perder, ¿no es cierto?, la paciencia cuando se agote el endeudamiento posible con las tarjetas de crédito, cuando por fin resulte que la crisis financiera internacional echa los fondos de pensiones al hoyo, cuando resulte que los bancos quiebren y el Estado gaste todas sus reservas internacionales en apoyar los bancos, como ocurrió en Grecia, como ocurre en España, como ocurre en Italia, en Irlanda. Entonces, la gran amenaza es, está bien, pasen la aplanadora. ¿Cuánto creen que van a durar con eso? En este minuto, está bien, van a pasar una convención constituyente, mule el plebiscito, quieren constitución, lo vamos a ganar. El plebiscito quiere convención constituyente que es 100% elegida, lo vamos a ganar. Pero con las condiciones de esa convención constituyente vamos a sacar a lo sumo, como mínimo, ¿no es cierto?, una constitución plana, vacía. No vamos a lograr una constitución que nos permita desmontar el modelo neoliberal. Yo creo que es eso. La hay que presionar porque el acuerdo todavía se puede caer. Noten que nuestros politiqueros, por mucha tolerancia que yo tenga con ellos, le hicieron fea. Le hicieron fea porque aceptaron chutear para adelante al 25 de junio y solo en una de las alternativas la posibilidad de la paridad, la presencia de los pueblos originarios, pero le hicieron más fea todavía. Ninguno se pronunció contra el quórum calificado. El quórum calificado no estuvo en ningún momento en discusión. Y ese es el amarre fundamental. Ninguno se pronunció en contra de este límite de que no se pueden deshacer los tratados de libre comercio. Probablemente no lo vieron. Probablemente todavía no se dan cuenta que la soberanía nacional ha sido comprometida 29 veces seguidas en cada tratado de libre comercio. Yo creo que cada día en la casa hay que seguir caceroleando, el que baila pasa, ¿no es cierto?, qué sé yo, con mucha gente en las esquinas, cada día. Una vez a la semana en la plaza frente al municipio, que yo creo que hay que descentralizar la protesta y llevarla frente a cada municipio, ¿sí? Cada día, hasta que se caiga. Si no se cae, plan B, yo creo que siempre hay que pensar el paso siguiente, ¿sí? Me pregunta al tiro por el paso siguiente. Yo lo puedo decir al tiro. Hay que pensar el paso siguiente, hay que pensar la letra chica. Los chilenos somos expertos mundiales en letra chica. Todo lo significativo ha pasado por ahí. Noten que por encima pasó un arco iris entero y lo dejamos pasar. Y por debajo venía el neoliberalismo, ¿sí? Yo creo que en el peor de los casos, con una convención constituyente que tiene estas amarras, que opera por 2/3, lo que hay que hacer es un gran frente antineoliberal para sacar el 1/3+1. Sacando el 1/3+1 hay que bloquearlo todo, hay que bloquear todo. No bloquear la Constitución entera, sino que sacar una Constitución sin significado, plana, que no se pronuncia sobre nada importante, de tal manera de dar la pelea después. Una de las cosas que hay que bloquear es el que existan leyes de quórum calificado. Si bloqueamos eso y la Constitución no lo establece, todas las peleas que vienen son por mayoría simple. Pero no hay que confiar en la mayoría simple del Parlamento, porque la han tenido y no ha movido, ¿no es cierto?, ni un dedo. Lo que hay que hacer para la pelea siguiente es plebiscito por la educación, plebiscito por las mineras, plebiscito por la salud, etcétera. Hay que pelearla plebiscito a plebiscito, porque se ve que en realidad en lo único que podemos confiar es en la razonabilidad del conjunto de los ciudadanos. Nuestros políticos no son razonables y varios de ellos son directamente irracionales.
¿Cómo se puede ser presidente de la República y amenazar a todo el país, ¿no es cierto?, con una guerra? Esa cuestión Pinochet no la había hecho. Pinochet tenía un enemigo internacional y el enemigo internacional nos corrompía. Este no tiene enemigo internacional, un enemigo grande y poderoso, ¿no? No tienen que, bueno. Sobre Sebastián se pueden decir muchas cosas. Pero decir con 1 millón de personas en la calle protestando contra él, estoy orgulloso de que se expresen, algo raro pasa con ese señor. Hola, compañero. Hola. Bueno, yo estoy como subiendo el promedio de acá y muy contento porque pensé que no iba a haber ya lo que estamos viviendo. Así que estoy muy contento y muy esperanzado. Estoy sintiendo como que se nos viene un cierre de ciclo que en realidad, como lo estoy viendo yo, partió el año 70. Y el próximo año se cumplen 50. Desde que una coalición de partidos políticos que se llamaba Unidad Popular elige por primera vez en la historia de la humanidad un presidente marxista-leninista con un programa de transición al socialismo como se entendía en esa época. ¿Segunda o tercera vez? ¿Sí? Sí. ¿Elegido? Elegido, pues, bueno. si los checoslovacos llegaron por la vía pacífica. Bueno. Digamos. Pero sigamos. Entonces, el programa que traía Allende era como el cobre y el litio que tú planteas. Había una área de propiedad social, la nacionalización del cobre, etc. Ahora estás planteando lo de derogar las concesiones mineras, recuperar los fondos de la AFP y pedir la elusión tributaria. Pero, así como nosotros fuimos de los primeros en elegir un presidente marxista-leninista, fuimos el primer país del mundo en ser cuna del neoliberalismo. Entonces, sería maravilloso que nosotros también fuéramos la tumba. La primera. La primera tumba del neoliberalismo y marcáramos el camino para otros países y para Latinoamérica. Sería maravilloso. Pero, en conjunto con eso, tenemos la posibilidad, pero estamos más atrasados, tal vez tenemos una fuerza más diluida que todavía no la sabemos mover y lo más maravilloso es que nadie sabe cómo va a terminar esto. Por lo tanto, La pregunta. Ya. a lo mejor yo puedo contestarle alguna pregunta. Ya. Entonces, tal vez, porque tú planteaste por ahí después hablaste un poco más de medidas más avanzadas que las primeras. El próximo año, todos los economistas, yo lo soy, por desgracia, pero los economistas plantean que viene una crisis, no una crisis económica acá, lo que están planteando por el desempleo, sino una crisis mundial, peor a la del 2008, que fue la última gran dona. Entonces, en ese contexto, y como estamos viviendo hoy día, como que se abren más posibilidades de tal vez avanzar un poco más, porque el desempleo va a aumentar, van a llegar empresas, van a tratar de hacer el salvataje de los bancos, de empresas que están quebrando, etc., ¿no? Entonces, tal vez se da lo que al comienzo del siglo los alemanes estaban esperando todo el tiempo, que viniera la crisis del capitalismo para poder avanzar un poco más. Entonces, no sé si esos límites pudieran extenderse, o tener una aspiración un poco más exigente para lo que. O sea, tú me estás preguntando si yo creo que la crisis general del capitalismo va a precipitar cambios significativos en los pueblos oprimidos. No, yo creo que eso puede ocurrir, pero no hay ni una garantía. Ni una garantía. Los procesos históricos no dependen de que el capitalismo se caiga, depende de que nosotros lo empujemos. Y entonces, si nosotros nos juntamos conciencia como hemos juntado con este proceso, si nos juntamos orgánica como deberíamos, ¿no es cierto?, ser capaces de formar a partir de esto, entonces el futuro no está escrito en absoluto. Porque nos pueden pasar una planadora fascista, ¿no es cierto?, nos pueden pasar una planadora populista, que es la más peligrosa, ¿sí? No, yo creo que todo depende de la capacidad que tengamos de convertir la indignación en organización. En organizaciones de distinto plazo, de distinto tipo, de distinto propósito, pero en organización, ¿sí?
Ahora, sobre las crisis del capitalismo hay que tener presente que las crisis actuales son crisis financieras más que productivas, como algo así como la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y la Revolución de Octubre. Antes de que vamos a terminar con las preguntas de este lado, Y después las vamos a ir haciendo de a dos, que quiero que sean precisos con sus preguntas también. Desde esta vamos a empezar a agrupar una pregunta y la siguiente. No, pero nos dijeron que podíamos estar hasta las 11 de la noche, así que no sé. Hola, profe. A él. Bueno, mi pregunta era más bien una observación que va en relación a la qué tan eficiente, una vez hecha suponiendo que la constitución que se hace quedó bacán, quedó buena, quedó todo representado, imaginándonos la mejor. Pero no por la represión, no por el asesinato, ¿no es cierto?, de dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, es una práctica en toda América Latina. La represión de los pobres es una práctica en todo el planeta. Pero el fascismo se caracteriza por cooptar la opinión popular. Bueno, yo creo que los chilenos hemos aprendido bastante más del neoliberalismo que los brasileños. Porque los brasileños estuvieron mucho más entusiasmados con el neoliberalismo de Lula y con el neoliberalismo de Dilma que lo que nosotros estamos entusiasmados con el neoliberalismo de Michelle Bachelet. Los chilenos se han dado cuenta de que el arco iris es el problema profundo, de que lo que se vendió aquí como arco iris era neoliberalismo con rostro humano, con rostro, ¿no es cierto?, de derechos y letra chica implacable. Esa conciencia a nosotros nos da una ventaja. Claro, es mi temor. Sigamos conversando después. Hola, profe, muchas gracias. Yo tengo más que nada un problema en cuanto a un tema bastante puntual, pero que no creo que sea menos relevante, en torno a la violencia política y el vanguardismo. Y yo siento que en cuanto al fondo del resto de las cosas, creo que está muy en lo correcto y yo comparto la gran mayoría. Pero en torno al vanguardismo y la violencia política, creo que en la revolución chilena ahora de octubre ha tenido un rol protagónico. O sea, nosotros sabemos, por lo menos... O sea, por lo menos ha aparecido en la tele todos los días. Pero yo creo ¿Y que eso es lo que usted llama rol protagónico? no sé si es tanto eso, sino que más bien, por ejemplo, una primera línea constantemente, todos los días luchando y enfrentando a las fuerzas represivas del ¿Y Estado. usted cree que las fuerzas represivas son enfrentables? ¿Y le encargaría a usted eso a los estudiantes secundarios? No, yo creo que ya lo hacen, lo han hecho desde hace mucho tiempo. ¿Y usted cree que probablemente debemos por celebrarles eso? ¿Qué? ¿Usted cree que debemos celebrar que los estudiantes secundarios se enfrenten a la policía? No, yo no lo celebro, solamente es una realidad. Entonces, me gustaría ¿No cree usted saber- que merece una conversación previa? Mire, mijo, aquí en este país hay adultos suficientes, póngase al lado y no al frente, saque un celular y no una bomba Molotov, porque lo que queremos son marchas, a las que vayan las abuelitas, que vayan los discapacitados, que vayan las mamás con los niños, que vayan las embarazadas. ¿Quiere usted, estudiante secundario, que a esta marcha venga su hermana chica y venga su madre que está esperando guagua? ¿O quiere usted, ¿no es cierto?, ofrecerse para una foto en el Mercurio? ¿Quiere usted que las noticias digan qué gran marcha en un 20% y hubo violencia en un 80%? ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que no. Y creo que no es contradictorio comprender, por un lado, dialogar, por un lado, y ser súper claro en condenar, por otro lado. ¿Por qué? Porque no es ni éticamente aceptable, ni políticamente conveniente, ¿no es cierto?, que las manifestaciones salgan por lo que la derecha quiere sacarlo. Noten que los carabineros no reprimen a los estudiantes, los carabineros provocan a los estudiantes, les disparan a propósito. Noten que la izquierda, por otro lado, tiene una actitud ambigua frente a esa violencia. Porque resulta que no nos cuesta nada a nosotros aplaudir a los héroes, resulta que son los cabros chicos los que tienen un ojo menos. A mí me parece que deberíamos ser un poquito más grandes y decir,
mire, mijo, usted es ciudadano de la República, usted es consciente, usted es más consciente que el resto de los ciudadanos, entonces no me dé espectáculo. Porque lo que el poder le tiene mucho más miedo al número de gente que a la violencia de la gente. Porque la violencia la pueden reparar, pueden levantar el supermercado de nuevo, pueden poner los semáforos de nuevo. Y el gran titular del Mercurio, ese les encanta. Yo creo que hay que ser en esto directo. Porque como decía, ¿no es cierto?, Fidel, la verdad siempre es revolucionaria. Compañero, entiendo su indignación. Le agradezco su propósito. Usted quiere cuidar a sus adultos, pero no comparto su actitud. No la comparto. Yo no voy a ir a una marcha a desarmar secundarios, porque nosotros no somos la policía. Lo que yo creo es que la izquierda tiene que hacer un diálogo con los jóvenes, es decirle, no me hagas favores, porque los cuidados del sacristán pueden matar al señor cura. Eso es una actitud clara. Yo no tengo ningún problema porque yo no estoy aquí de candidato. No voy a decir frases light, ¿no es cierto?, frases para el top. Y el top de los intelectuales, además, el top de las capas medias acomodadas, que razonan con el idealismo ético, que se emocionan con el Che Guevara. No había que ser el Che Guevara, había que ser Fidel. No había que irse a la sierra a enterrarse para que los campesinos lo entregaran a la policía. Había que quedarse en la revolución 40 años hasta que quedara la cagada. Estamos equivocados de héroes. Tenemos como héroe al héroe de la revista Vanidades. Por supuesto que a la revista Vanidades le encanta el idealismo ético. A mí me felicitan a cada rato, me dicen qué bueno que haya gente como tú que lucha. Porque cuando vamos perdiendo nos encantan. Cuando tenemos la más mínima oportunidad de ganar nos matan. ¿Estamos dispuestos a ese tipo de heroísmo? No. El heroísmo que necesitamos es la consistencia de la organización, no la espectacularidad de la defensa. Y como yo no estoy buscando votos de jóvenes, yo creo que los jóvenes son capaces de entender eso. Son capaces de entender que les estoy diciendo algo que creo que es verdad y no un cálculo político, porque resulta que dentro de 3 o 4 años ellos van a tener derecho a voto. ¿De qué izquierda me gustaría ser líder? ¿De una izquierda que ha sido engañada con el idealismo ético o de una izquierda consistente que no se desilusiona ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera porque tiene un horizonte histórico delante, no un Paco, porque tiene un horizonte histórico delante, no las fuerzas represivas? No sé si entiende. Lo que hemos visto de nuestros jóvenes es que las capuchas duran hasta el 2.º año de la universidad nomás. Por un lado, los que no entran a la universidad y entran a trabajar, se sacan la capucha el día siguiente. Por otro lado, los que entran a la universidad y conocen a Foucault, se sacan la capucha de inmediato. ¿Por qué? Porque el idealismo ético dura unos añitos nomás, ¿se entiende? Y lo que nosotros queremos son jóvenes capaces de ponerse con organización, no con heroísmo. Heroísmo todos juntos. Lo que necesitamos es un héroe colectivo, no testimonios individuales. No sé si entiende. Estoy contando la firme. Me desconcierta un poco esta cosa, pero está bien. ¿Cuántas preguntas quedan? No, quedan como 20. Noten que somos capaces de tomarnos la Plaza Italia y no nos vamos a tomar la casa de Salvador Allende. De aquí no nos mueven. Ya, échale nomás. Profesor, yo quería hacer 2 preguntas. Uno sobre el tema de las concesiones mineras que plantea. Quería saber qué propuesta tiene respecto de del tema de la minería o en amplio sentido respecto de su propiedad y su administración, ¿cuál sería el horizonte en ese sentido? Y una segunda pregunta también sobre el tema de los pilares que menciona del neoliberalismo y a los cuales atacar. Si sería posible agregar a eso, entiendo que no se deben ser los únicos, pero quisiera que se podría mencionar uno respecto del fin de la lógica extractiva, a propósito de la crisis climática, del agotamiento de los bienes comunes o recursos naturales, a propósito también del neoliberalismo, pero que el fin del neoliberalismo no necesariamente implica una relación distinta con la naturaleza, no antropocéntrica.
renovable. Nadie nos va a vender el cobre para que lo vendamos de nuevo. Es un daño patrimonial gigantesco. Es el mayor daño patrimonial que ha ocurrido en la historia de Chile, en democracia. Gratis además, porque tenían la mayoría parlamentaria para negarse a hacer eso. Porque los recursos para explotar las minas estaban en las AFP. En esa época las AFP tenían 50.000 millones de dólares. Si esos 50.000 millones de dólares hubieran sido administrados, que eran de todos los chilenos y son, por el Estado, perfectamente se podría haber capitalizado el cobre, y no lo hicieron. Y don Ricardo Lagos carepalo, ¿no es cierto? Eso ya no es fortaleza de rostro, eso es ser carerraja. En este país no hay recursos suficientes para explotar el cobre. Y el recurso lo tenían las AFP. En este país no hay técnica suficiente y resulta que Codelco es la mayor innovadora tecnológica en el cobre en el planeta. Todas las tecnologías para explotar el cobre se han generado en Codelco y no tenemos técnica suficiente. Ese daño patrimonial es un daño corrupto, solo puede ser llamado corrupción. Y la corrupción debería ser castigada con cárcel. Yo le daría a don Ricardo Lagos 1 año de cárcel por cada 1.000 millones de dólares perdidos. Eso significa 120 años de cárcel, porque el daño patrimonial que se ha producido irrecuperable es gigantesco. Lo que tenemos que hacer es que nosotros no tenemos por qué pagar por esa, ¿no es cierto?, regalía concedida por un gobierno corrupto. Hay que derogar las concesiones mineras y no pagar ni un peso. Y hay que hacerlo de la manera razonable. Lo que yo creo es que hay que derogar el 10% de las concesiones cada año, durante 10 años, no todas al tiro. Y hay que ir pagando indemnizaciones, pero a las indemnizaciones hay que descontarle las ganancias líquidas que han obtenido. Porque el Estado tenía el usufructo exclusivo, inalienable del cobre. Y si el Estado tenía el usufructo inalienable, no se entiende por qué ese usufructo llegó a los privados. Esa ganancia es ilegítima, incluso es ilegal en Chile. Y nadie, entonces, la prueba de la blancura. ¿Cuántos de nuestros políticos están dispuestos a decir: vamos a derogar las concesiones mineras en un plazo de 10 años y no vamos a pagar ni un peso porque la plata ya se la llevaron? Porque con la plata, el oro y el molibdeno pagaron la explotación y el cobre se lo llevaron gratis. Porque les han creado formas de ilusión tributaria que equivalen a lo que tienen que pagar en impuestos. Se dice que las mineras pagan impuestos. El impuesto neto de las mineras es 0. Porque por un lado lo declaran y por otro lado se los descuentan a través de mecanismos de ilusión tributaria. Ese es el tema, ¿no es cierto?, de las concesiones mineras. Más claro, ¿no es cierto?, echarle barro. La segunda cuestión es la del extractivismo. El extractivismo es una ideología bien ecológica, bien bonita, bien rubiecita, bien noruega, bien sueca. Los europeos durante 400 años han saqueado el planeta y ahora que nos toca a nosotros usar nuestros recursos naturales como palancas de desarrollo, nos dicen: por favor, cuiden el medio ambiente. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara si se lo han llevado todo? No sé si saben lo que ocurrió en el Cerro Rico de Potosí, un mineral de plata. Derrumbaron el cerro llevándose todo y quedó ahí, ¿no es cierto?, el material botado, y de eso vive Bolivia hasta el día de hoy, del estaño, de los restos de la plata. Y entonces ahora le van a decir a los bolivianos: oye, no saquen el estaño, porque resulta que están dañando el medio ambiente, cuando los compadres saquearon, ¿no es cierto?, esa región durante 100 años. Yo creo que nosotros tenemos derecho a usar nuestros recursos naturales como palanca de desarrollo nacional, a usarlo. Nosotros lo vamos a usar racionalmente. Nosotros vamos a poner los límites ecológicos que sean necesarios. Nosotros vamos a tratar de que esa riqueza sea sustentable. Nosotros vamos a tratar, ¿no es cierto?, de que los recursos renovables sean efectivamente renovables y que los no renovables tengan un buen destino. Pero que no nos digan no al extractivismo. Porque hay que ser de nuevo muy carerraja para pertenecer a un continente que saquea todo el planeta y después ponerle condiciones a los pobres cuando tratan de usar su riqueza. Por un lado, el cobre es nuestro y por otro lado, tenemos pleno derecho de usarlo. Profesor, buenas tardes. Muchas gracias por su charla. Creo que voy a hacer eco un poco de la inquietud del compañero
compañero que me precedió, al consultarle acerca de la relación de la violencia con el estallido social. Porque tal como el compañero, mi impresión es que la violencia que nosotros hemos visto y que ha llevado a este estado de cosas ha sido la violencia que usted llama vanguardista, por un lado, y por otro, la violencia que usted llama irracional. Entonces, le quiero preguntar a usted, ¿cuál es el rol que usted cree ha jugado la violencia para que hayamos llegado a donde hemos llegado? Yo creo que la violencia más valiosa que hemos vivido no es la de las barricadas. La violencia más valiosa que hemos vivido es la de 1 millón de personas en la calle. 1 millón de personas en una actitud ilegal. Porque no sé si saben, según la Constitución de este país hay que pedir permiso para hacer marcha. Y la gente se tomó la Plaza Italia durante un mes entero sin pedir ni un permiso. Eso es violencia y esas personas deberían estar citadas al juzgado de policía local, ¿no es cierto?, por desórdenes en la vía pública. ¿Se llevaron a alguien por esa razón? No se atrevieron a agarrar a nadie y cuando hicieron, ¿no es cierto?, arrestos de ese tipo, los jueces dijeron, citado, ¿no es cierto?, a una comparecencia próxima por desórdenes en la vía pública. La desobediencia civil, por definición, es violenta e ilegal. Todos los tratadistas, incluso liberales, sostienen que la desobediencia civil es estar dispuesto a caer preso, estar dispuesto a ocupar lugares públicos, el boicot, la objeción de conciencia, el negarse a cargar los puertos, ¿no es cierto?, y a las exportaciones. Esos boicots son desobediencia civil y son, digámoslo, violentos. Tenemos derecho a la violencia de masas, tenemos derecho a la violencia que expresa la ira de los ciudadanos. Ahora, puesto el derecho sobre la mesa, entonces distingamos. Entonces, porque hay que ser muy carepalo para decir que ahora hay violencia. En un país, ¿no es cierto?, en que los supermercados han saqueado a los consumidores durante 30 años. Y ahora se vienen a quejar porque resulta que la gente está saqueando los supermercados y no sabemos quién es, ¿sí? Mi opinión es que la violencia más espectacular en sentido físico tiene un origen incierto, dudoso, sospechoso. Yo que tengo contacto con muchos grupos de ultraizquierda sé que no hay ningún grupo político en Chile capaz de quemar 16 estaciones de metro simultáneamente. No hay ninguna organización política, no hay ningún terrorista árabe encubierto. ¿Quién quemó las estaciones de metro? Yo estoy seguro que hay 2 o 3, ¿no es cierto?, que la indignación de la gente, ¿no es cierto?, copó. Me van a decir que hubo una indignación simultánea en 16 estaciones de metro. Esa cuestión es sospechosa. Noten que se ha dicho en la prensa, ¿no es cierto?, que ha habido un problema con la inteligencia policial y con la inteligencia militar al respecto. Lo que yo creo es que ha habido un problema con la inteligencia militar hace bastante tiempo. Pero ahora es doblemente sospechoso. Resulta que han pasado 6 semanas y apenas tienen un profesor que se saltó los torniquetes. Resulta que tienen preso a un señor que fue visto en la escena. Tienen preso a otro señor que se estaba llevando algo. Noten que puede ser juzgado, ¿no es cierto?, por robo, pero no por incendio. No tienen a ningún culpable. ¿Desde cuándo que son tan ineficientes? Para mi gusto se les pasó la mano. Se les pasó la mano, porque aquí hay una técnica que es más vieja que el hilo negro, digamos, que es producir eventos violentos para asustar a las capas medias. Entonces los compadres dijeron, ya, vamos a darle un gran susto como en las Torres Gemelas, como en las bombas de Atocha, las capas medias, para que se retiren. Hicieron, ¿no es cierto?, incendiaron estaciones de metro y la gente se subió por el chorro. ¿Se dan cuenta? Es un pésimo cálculo que hace dudar nuevamente de qué clase de inteligencia policial es la que tienen. Entonces hay que decirle al director de investigaciones, al ministro del Interior, al general director de Carabineros, no nos metan provocadores, porque lo que habitualmente ocurría es que los provocadores asustaban a las capas medias. Y en cambio lo que ocurrió esta vez es que cuando se vio que se estaba quemando el metro en Santiago, todo Chile salió a la calle. Todo Chile, por efecto, en Santiago está pasando algo terrible. Bueno, todo Chile salió a la calle. Calcularon mal, una provocación, ¿no es cierto?, que sale como un tiro por la culata. Ahora, seamos claros, seamos enfáticos. Lo que queremos no son manifestaciones pacíficas.
Lo que queremos es la marcha, la huelga, el boicot, la objeción de conciencia. Lo que queremos, si pudiéramos, es no pagar impuestos, pero no tenemos plata, ¿no es cierto? Tenemos tan poca plata que ni pagamos impuestos. Pero en Europa esas cosas resultan, porque los blanquitos pagan impuestos y pueden negarse. Lo que queremos es una serie de acciones ilegales por las cuales podríamos ser llevados a la cárcel cuando la desobediencia civil es legítima. Esto es cosa de leer a los tratadistas liberales, esto no lo inventaron los marxistas. La violencia civil es legítima cuando las instituciones dejan de representar a los ciudadanos, cuando las instituciones pierden legitimidad, cuando la democracia se empobrece. Que el Parlamento sea una de las instituciones más desprestigiadas de este país requiere de violencia civil para restaurar los valores de la democracia. Para que los representantes, quienes no representan a los representados, se pongan las pilas y digan, chuta, tengo electores. Si yo entro en vacancia, que no nombre un partido político mi vacancia, sino que haya una elección complementaria. Cuestiones elementales como esa. Cuestiones elementales como que hemos tenido 45 años una constitución generada de manera ilegítima. Todos los tratadistas lo dicen. Cuando las instituciones pierden legitimidad, la desobediencia civil puede ser un mecanismo para recuperar la democracia, no para perderla. Y yo creo que ese derecho tenemos ahora. Tenemos el derecho de tratar de recuperar un país más democrático y que no nos pongan abstractamente la paz por un lado y la violencia por otro. ¿De qué paz me están hablando? De la paz de las colusiones de las farmacias, de la paz de la sinvergüenzura de Ricardo Lagos. Nos están hablando, ¿no es cierto?, de un mecanismo constituyente hecho el último día del mandato de Michelle Bachelet para que no resultara. De esa paz nos están hablando. Entonces, no sean carepalos. Este es un país violento y nosotros tenemos derecho a responder a esa violencia. Y no vamos a responder con las manos abiertas. Vamos a responder ocupando la calle, tomándonos las fábricas si es necesario, tomándonos los centros educacionales. Y eso, las organizaciones sociales al menos están dispuestas a hacerlo. El problema es que por el otro lado hay que arar con los bueyes que hay nomás. Y no tenemos muchos bueyes capaces de darle orgánica a este movimiento. Esa es nuestra grandeza y por otro lado nuestra tragedia. Siguiendo con el último punto de la grandeza y la tragedia, principalmente con el proceso constituyente que se avecina ya en el corto plazo, y tomando en consideración lo que plantea sobre la diversidad de la izquierda para hacer un frente antineoliberal, lo más probable o eventualmente que puede dar esta diversidad de la izquierda y esta fragmentación que no solamente se ve a nivel de grupos, sino también a nivel de movimientos sociales, principalmente con el movimiento estudiantil que se ha fragmentado y se ha degradado y hay una multiplicidad de organizaciones que tienden más de izquierda o no. Puede que exista esa paradoja en donde tengamos un sinfín de listados que se declaren de izquierda y le vamos a hacer el juego a la derecha dado este sistema y esta mecánica favorece a los bloques grandes. Claro, va a favorecer a los bloques grandes y para poder disputar ese tercio va a ser completo. O sea, Yo estoy muy contento de que este movimiento no lo hayan protagonizado los estudiantes universitarios, porque tú decías la fragmentación de los estudiantes, porque los estudiantes universitarios desde el 2011, incluso desde el 2005 para adelante, se han mandado puras cagadas. Le dieron la espalda a los secundarios del 2001, el 2005 y el 2011. Consiguieron una gratuidad mula que los endeuda igual y sin embargo no movieron ni un pelo con la demunicipalización de los colegios que va a terminar con los colegios cerrados. ¿Sí? Por suerte los estudiantes universitarios no están dirigiendo esto, porque no son capaces ni de levantar la fecha, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero por otro lado, yo tengo harto aguante. Yo hice clase de marxismo el año 78 en plena dictadura. Yo me comí el plebiscito, yo les cuento, estas cuestiones son un poco de mi vida privada, ¿no? Pero cuando se ganó el plebiscito, cuando se perdió el plebiscito del 88, y todo el mundo decía, ¿no es cierto?, ya cayó, y hubo una marcha en la Alameda de la Plaza Italia hacia la Moneda, yo fui a la Moneda a caminar exactamente al revés de la marcha, exactamente al revés. Me decían, profe, la marcha es para el otro lado. No, el 88, esta es la derrota del movimiento popular más profunda que ha ocurrido desde el golpe de Estado. Hoy día no es ninguna gracia
ser pitonizo en eso. Porque hoy día dice, ¿sabe qué? Con la negociación del 88, 89 nos cagaron a todos, ya es obvio. Yo tengo harto aguante, ¿sí? Pero lo pensaría 2 veces si es que en la próxima elección hay 2 listas de izquierda. Yo diría, no, por lo menos a los 65 años tendré derecho a tirarle esponja, porque si no somos capaces de armar un frente antineoliberal, quiere decir que nos merecemos la constitución que saquen. Y con el movimiento feminista, la opinión como... ¿Con el movimiento? Con el movimiento feminista, con la opinión en torno a sustento, dada la coyuntura y dados estos marcos que... Yo no tengo que decir cosas simpáticas ni políticamente correctas. Yo creo que si el movimiento feminista logra salir de las capas medias, entonces lo voy a creer. Si el movimiento feminista logra salir, 1, de desconocer la diversidad de las masculinidades. 2, de confundir el erotismo con la sexualidad. 3, de deja de hacer política psicologizante, psicologista, entonces lo voy a creer. Cuando el problema sean las jubilaciones de las mujeres, cuando el problema sea no la diferencia salarial de las profesionales, sino la miseria de salarios que ganan las temporeras, entonces lo voy a creer. Yo creo que el movimiento feminista es una gran cosa, es un gran paso adelante en la humanidad. El problema es que un movimiento liderado, ¿no es cierto?, por mujeres de capas medias, blanquitas, profesionales y universitarias, ¿no es cierto?, no tiene mucho futuro en el movimiento popular. Eso es lo que creo. Y creo que tienen el defecto de todos los vanguardismos. Son súper consecuentes, son súper radicales, son capaces de funar, ¿no es cierto?, al condenado, ¿no es cierto?, o incluso al sospechoso, y no son capaces de armar alianzas amplias que entusiasmen a todas las mujeres de Chile. Yo creo que la mayor parte de las mujeres de Chile sigue votando por la derecha, porque la gran tarea que había que hacer, ¿no es cierto?, era liberar a la mujer de las cadenas de la opresión, y la opresión tiene muchas dimensiones. Si yo libero a las mujeres de manera psicológica para que enfrenten un marido, ¿no es cierto?, arribista de capas medias, claro, es una gran cosa, por supuesto, pero ¿de qué movimiento estamos hablando? Si aquí lo que queremos es un pueblo distinto, no unas profesionales universitarias con iguales sueldos que los gerentes. No sé si entienden. Yo lo lamento, pero me gusta decirla firme. Yo creo que lo hacen. Yo creo que la relación entre patriarcado y capitalismo está más que establecida. El problema es el vanguardismo. El problema es el psicologismo. El problema es la confusión de erotismo y sexualidad, de atacar la sexualidad en general como si fuera equivalente a cualquier gesto erótico. Yo creo que el problema es el desconocimiento de la diversidad de las masculinidades. Lo acabo de enumerar de nuevo, lo mismo que dije recién. La idea, ¿no es cierto?, de que la masculinidad hegemónica vale por todas las demás, ¿sí?, desconociendo una gran política de alianza. Todos los que estamos en contra de la masculinidad hegemónica estamos contra el patriarcado. ¿Saben eso las feministas radicales? Mi opinión es que no lo saben. Ahora sí, un aplauso. Nuevamente, muchas gracias, Carlos. Hubo de todo hoy día.